Muy buenos días, todavía 11:32 de la mañana. Empezamos esta clase hoy día 8 de octubre de 2020. Vamos a empezar con la clase de redacción e investigación. Veo aquí que están atentos, listos y dispuestos Gonzalo, Jaime, Kelly y Rodrigo. Nos falta Christopher, todavía no ha entrado Christopher. Ahí nos falta Christopher y Javier. Bueno, en lo que llegan Christopher y Javier, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Ya salió Gonzalo y volvió a entrar Gonzalo. Veo que todavía tienen problemas con el internet. A ver, bueno, hablando ya de manera seria, ¿no? Y concreta. eh, Levanten la mano o bueno, pónganme en el chat por lo menos quienes tienen alguna situación dificultosa con el internet, porque por ejemplo Gonzalo veo que a veces prende su micrófono y se desconecta. Eso, pues si es por esa causa, pues sí, hay un pequeño detalle, ¿no? Cualquier maestro podría decirte, ay, sí, cuando te digo participa, se te va el internet. Ya tiene preparado Gonzalo para cerrar la aplicación. Pero no, no creo. ¿Y qué es lo que ocurre para que lo tengamos en cuenta? Díganme, platíquenme. ¿Qué es lo que pasa ahí con sus respectivas situaciones particulares con su internet de fibra óptica de alta calidad, red 5G, que no tienen o que no tenemos todos la oportunidad de tener en casa? Profe, Dime, a mí me pasa cuando voy a mi pueblito. ¿cuándo vas a dónde, A mi pueblito. Ah, ya. Es que allá queda, bueno, yo soy de la Sierra Norte de Puebla y de Ah, repente, bueno, allá cuando voy por allá utilizo los datos móviles. Entonces, hay internet, pero el internet es todavía vía antena, no es por fibra óptica ni por cable. Entonces, sí. se dificulta a veces, se congela mucho la imagen, de repente, haga de cuenta, yo estoy hablando, y, por ejemplo, usted empieza a hablar y llega un momento en donde se queda como sin sonido, póngale 5 segundos y después al sexto segundo, séptimo segundo, se reproduce de manera muy rápida lo que dijo usted en esos 5 segundos que yo no escuché nada. Ajá. Y se congela la imagen y es muy, muy difícil estudiar así. Pero, bueno, eso me pasa de repente cada mes que voy. Cuando estoy acá, pues ahorita me estoy conectado acá de Puebla, pues no tengo problemas porque sí tengo fibra óptica. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí entiendo qué es eso. No, sí entiendo qué es lo que pasa. Por eso de repente no me puedes contestar, ya entendí. O sea, es que ese es el punto que quiero que me expliquen. Bueno, que me gustaría que me explicaran. Porque de repente sí me quedo así como que, ay, ahora y hoy, así como que desde este lado yo digo, ¿qué les pasa, no? Hoy, ¿por qué no participan? O hoy, ¿qué traen? ¿Qué cosa ocurre? ¿No? Entonces, hemos detectado, por ejemplo, ¿no? Que quién es Jaime Sí, ¿verdad? Es Jaime el que luego le falla el micrófono, aunque la otra vez también, o sea, la otra vez sí pudo hablar. Christopher no sé si habla muy bajito, pero él de repente no le entiendo bien. Yo no le entiendo bien. Luego cuando habla, a Javier tampoco. Gonzalo sí se le escucha, pero como que tiene cierta interferencia. Y de Kelly, pues no puedo decir tanto, ¿no? No sé si no tengan alguna situación. Entonces, por eso, si tienen alguna dificultad, díganme para que yo tome en cuenta las, para que yo tome en cuenta esto, porque pues como ya vieron, pues hay cosas en la clase que tenemos que estar leyendo, ¿no? Que tenemos que estar revisando, o que les lea yo, o que ustedes tengan que leer, ¿no? Y si te va a repetir con retraso las cosas en la sesión, pues no te va a dar esa calidad, ¿no? Se supone que entonces, este, aquí el punto es, ¿no? ¿Cómo está llegando la educación a todas partes de México si en realidad no llega el internet? A veces no llega ni el agua a determinados lugares de México, pero eso sí llega a la Coca-Cola, ¿no? Yo creo que en los camiones de Coca-Cola deberían de poner antenas no, repetidores de Wi-Fi, ¿no? Repetidores de O la luz, profe. la luz. Sí, Sí, exactamente. Sí, profe, bueno, Sí, ya ¿me escucha? sí, Ah, ok. Ah, bueno, sí, yo también, de hecho, ahorita le iba a comentar que,
en ocasiones tengo un problema con el internet, lo que pasa que el módem es inalámbrico, entonces con el viento que corre o si está nublado, en ocasiones me falla el internet, se pierde la señal como ahorita. Eh, es la única complicación que tengo porque de hecho traté de hacer la contrato por cable de fibra óptica, pero pues la verdad en los espacios donde se conectan, pues la verdad ya están saturados. Entonces no hubo otra forma más que con solo con el módem inalámbrico, pero pues tiene muchas fallas. Sí, sí. Sí, eso de la saturación ahorita también me suena a mí, ¿no? Aquí a cada rato, yo creo que lleva como así como 2, 3 meses que una o dos veces por semana están viniendo a recargar escalera en el poste y a meterle más cablerío, ¿no? Y ya pusieron las cajitas que supongo que son de lo de la fibra óptica y las configuraciones de todo eso, y llegan y le vuelven a poner, y llegan y le vuelven a mover. Y otro problema acá es que están desviando los camiones porque están arreglando el bulevar, que está una calle, que es el bulevar Shonaka, está una calle de acá de donde estamos, y todos los camiones están entrando y de repente entran los trailers y ya van varios que se llevan los cables, ya se llevaron 2 mufas de luz, ya tambalearon el poste, arrancaron varios cables de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y precisamente, ¿no? Eso que dices, cuando hace aire, llega a fallar, o cuando están conectando, ¿no? De repente el otro día estábamos en las clases así y desconectó las computadoras, desconectó los celulares de mis hijos del Wi-Fi, pero no desconectó las computadoras de la red alámbrica. Entonces ahí sí, quién sabe cómo estuvo. Hasta tuve que salir a decirle a los que estaban conectando, ¿no? De aguas con mi cable porque lo necesitamos, ¿no? Entonces sí llega a pasar. Y también cuando llueve, Gonzalo, seguramente también te ha pasado cuando está lloviendo o está muy Sí, profe, nublado. de hecho sí, cuando llueve es más canija la señal. Sí, sí, porque el agua en la lluvia, es como el agua en el estanque, ¿no? Si avientas la piedrita, una sola, la onda viaja firme, ¿no? Constante, ¿no? Y se extiende. Pero si avientas una piedra cuando está lloviendo en el agua, resulta lo mismo. O sea, no vas a ver dónde cayó o cuál es la onda que le pertenece a tu piedrita. Y lo mismo ocurre con la señal del internet. Pero bueno, quería que me lo comentaran para, perdón, que me preguntaba algo acá mi esposa. Entonces, les decía, es importante que lo sepamos para que no se me compliquen primero que nada, no se me compliquen con que quieran que a fuerza funcione el micrófono. Si no me pueden contestar por micrófono, contéstenme por el chat, no hay problema, aunque se tarde un tantito, ¿vale? O pónganme en un mensaje rápido, sí, ok, ¿no? Y ya después me escriben el otro mensaje en el mismo chat, ya después me redactan el mensaje más extenso para que no nos perdamos en la idea, ¿no? Entonces, si tienen esa complicación, lo mismo ahorita a Jaime, ¿no? O Jaime acaba de entrar, ¿verdad? Lo mismo Jaime, si tienen esa complicación con el internet, ¿sí? O con su red, con el equipo, ¿no? Porque es que tienes que tener todo. Ahora la educación ya se volvió, si ya la educación de por sí era para ciertos grupos élites, ahora más, porque para tener educación necesitas a fuerza tener internet y tener un buen equipo para recibir la señal de internet sin fallos, ¿sale? El sistema capitalista, profe. Sí, algo así, algo así. El coronavirus y el sistema capitalista, no, ya, inventado por las élites, por la mafia del poder, como dice el presidente. Entonces, sí, así llega, así pasa, ¿no? Pero pues es lo que estamos viviendo y lo que hay que hacer es tratar de solucionarlo, ¿no? Yo creo que ese es el punto acá, ¿no? Por eso me interesa, ¿no? Por eso les digo, repito, si tienen problema con la señal, si se brinca, tenemos soluciones. Primera solución, mándenme las respuestas por el chat. Contéstenme por el chat.
un ok, un sí breve, y después la respuesta completa de lo que les pregunte para que no nos perdamos, o díganme sí, pero no puedo leer, y si no pueden leer, yo leo sus textos, no hay problema, o alguno de los demás compañeros podrá leerlos, ¿no? O tienen una situación con el equipo, ¿sí? Para el caso, pues es casi lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor el celular se llega a trabar si están usando celular, o la computadora va muy lento, o si se congela la imagen, etcétera, etcétera. Yo creo que eso deberíamos de, fíjense qué punto tan interesante, considerar estas dificultades incluso en la evaluación diagnóstica. O sea, ya las evaluaciones diagnósticas deberían de venir no solamente de las preguntas que refieren a los temas, sino también de los aspectos técnicos, ¿no? Que ustedes tienen, ¿no? Casi preguntarles, ¿tu celular aguanta la red 5G o aguanta la 4G o aguanta la fibra óptica? Y si no, por lo menos aguanta la conexión de datos, ¿no? Yo tengo mi celular desde hace como, no sé si lo han visto, seguramente algunos lo conocen, ese celular viejito, pero que tiene ya casi 5 años conmigo. Y ya, la verdad, ya se satura y nada más tiene WhatsApp y ya se saturó. Entonces, ya me hace falta otro. Pero bueno, un celular así no me sirve para clases en línea, ni para darlas, ni para recibirlas. ¿Sí? Hubo una ocasión aquí con sus compañeros que, no, o sea, no podía usar la computadora, tuve que prestársela a uno de mis hijos a la hora de la clase. Y pues la verdad, pues, con mi tablet no me aguantó proyectar la presentación de Zoom, y mi esposa me prestó su celular, y entre celular y tablet pudimos más o menos dar la clase después de media hora de estar se conecta y desconecta. ¿Sí? Entonces, eso afecta al cómo vamos a recibir el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por favor, chequemos esos detalles para eh, que pues tratemos de reducir un poquito el impacto, ¿no?, que tenga en nuestro aprendizaje. Bueno, si alguien me pudiera comentar, ya pasando a la clase, ¿no? ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué veíamos la clase pasada? Por ejemplo, vamos a ver, Gonzalo, que ya vimos que funciona mejor su micrófono. ¿Qué veíamos la clase pasada? ¿Qué te acuerdas? Dice, no, profe, está haciendo aire. O Javier, si puedes abrir tu micrófono, platícanos, ¿qué veíamos la clase pasada? Gonzalo o Javier, cualquiera de los dos, el primero que empiece. Bueno, Gonzalo, adelante. por lo que recuerdo de la clase pasada estábamos viendo el tema sobre qué era bueno, viendo sus características de la adecuación y de la coherencia. Estábamos viendo a qué se referían y ciertas características de, de estos, al igual que sus mecanismos, por ejemplo, que en la coherencia no deben de contradecirse unos enunciados con otros, o el ser oportuno lo que se dice e importante en redacción con el sentido, y Así avanzar es, pues de forma ordenada y jerarquizada. correcto. Sale. Javier, ¿quieres agregar alguna otra cosa? Pues que se deben adaptar al contexto, que algunos no son tan formales, como que para contar chistes también debe ser adecuado el idioma para bueno, la forma de expresarse para que nos puedan entender, y que aunque en algún círculo social se adapte, no por eso debe ser, digamos, que formal o informal.
Ándale, es verdad lo que ambos dicen, ¿no? Esta conexión entre las ideas, entre las oraciones y de la parte también del contexto, ¿no? Es importante ver que en qué situación, en qué momentos tú puedes utilizar determinados elementos, ¿no? Estamos hablando de comunicación escrita, ¿sale? Pero la comunicación escrita viene después de la comunicación oral. Primero aprendemos a hablar y después aprendemos a escribir. Entonces, es importante acá, es importante pensarlo, ¿no? Y en el ejemplo que tú pones sobre los chistes, por ejemplo, en el ejemplo que nos pone Javier sobre los chistes, pues yo les podría decir, ¿no? Ustedes conocen a este comediante que se ha vuelto muy famoso de manera rápida, ¿no? Franco Escamilla, ¿no? ¿Ya? Franco Escamilla, precisamente. Díganme, ¿qué podríamos decir respecto a la coherencia y la cohesión en su modo de hacer comedia? Pues bueno, para todos los chistes que he visto, que he escuchado de él, siempre es como contando anécdotas de su vida, pero le pone cierto enfoque, le da cierto tono, lo dice de alguna manera que suene gracioso, porque, bueno, vuelvo a repetir, todo lo que he visto de los chistes que he visto de él, pues hablan sobre, no sé, sus viajes, por ejemplo, recuerdo mucho el chiste que hizo sobre Manolo, el español, cuando fue a España. Ujú. Eh, recuerdo también cuando hablaba cuando fue a Japón, me parece. Sí, creo que fue a Japón cuando lo de Sí, las tazas de baño inteligentes y la conversación que tuvo con su representante o algo así. Y más a diferencia de otros comediantes como, no sé, JJ, Teo González, su manera de decir los chistes es muy abierta, es como humor, no sé si podría llamarse humor negro porque no no repara en decir las cosas que piensa y dice groserías y entonces adecúa su tono, el contexto en el que está para también el tipo de público que tiene. así es exactamente, ¿no? Hay una adecuación, esa también es la palabra. Y tiene sentido porque arma toda una estructura organizada, ¿sí? De manera temporal, a la cual le va colocando elementos más detallados, ¿no? Con la cual amplía la explicación, ¿sí? Parte de la comedia conecta con el lenguaje oral. No podrías agarrar y redactar o copiar por escrito todos los chistes de este señor si... de este señor, ¿no? Me lleva 2 años de edad y, y ya digo, de este señor. No podrías, no podrías redactarlos y que causaran gracia. Sí, o sea, no podrías hacer esa redacción tan fácilmente. Tienes necesariamente que o hacerle como, ayer estábamos oyendo el último monólogo que hizo de TikTok, donde dice que sobre ¿cómo se llaman en el TikTok cuando ponen de fondo un audio de un personaje conocido y lo imitan? Bueno, pero de eso Playback. ándale, creo que sí. Cuando hacen este tipo de playback, este, y pues no sale igual. Obviamente cuando una persona hace eso, no sale igual. Mucho menos va a ocurrir, o sea, va a ocurrir mucho menos con el hecho de ¿cómo se llama? De escribirlo, ¿no? No podrías agarrar y escribir los monólogos o los chistes de ningún comediante sin darle ese énfasis personal y propio, ¿sí? Y de eso viene también conectado con la parte de la coherencia. O sea, parte de la coherencia es el sentido implícito que tú le das a la comunicación a la hora de expresar lo que estás redactando, ¿sale? En esta materia estamos tratando de aprender a redactar. Sin embargo, también incluye o va de la mano a la redacción la lectura de lo que estás de lo que estás redactando, ¿no? No es lo mismo que tú escribas un texto y te suene bien leyéndolo o te suene bien al escribirlo, porque primero lo vas a escribir y te va a sonar bien o mal,
después lo vas a leer sin escucharlo y te va a sonar de una manera diferente. Después cuando lo leas en voz alta, por ejemplo, o detenidamente, te va a sonar diferente, y al final cuando se lo des a alguien y lo lea, ¿sí? Ahí es donde haces la verdadera comprobación de que tu redacción tiene adecuación, coherencia y cohesión, porque es hasta ese momento en el que está regresando hacia ti lo que ocurre con tu texto, con tus palabras, con lo que quieres expresar. Sí, Rodrigo, adelante. Con referente a eso, profe, no sé si ya escucharon, volvemos a Franco Escamilla, no sé si ya escucharon su monólogo sobre la fiesta de las frutas. Fiesta de las frutas y verduras, creo se llama su monólogo. A lo mejor, Y pero él, no. ¿mandé? A lo mejor, pero no me acuerdo. Ajá, no tiene mucho que lo sacó al aire, pero recuerdo, bueno, cuando presentó este monólogo, él hablaba que no sabía qué escribir, no sabía qué redactar, y cuando tuvo una reunión virtual con, pues yo creo que con todo su equipo, con todo el staff que conforma su, como le dice el Diablo Squad, Ajá. él habló sobre un chiste. Bueno, le preguntaron si ya tenía un monólogo nuevo, el monólogo que les había propuesto para la gira que iba a tener. No tenía nada en mente, solo tenía un chiste, pero era un chiste malísimo. Entonces, yo creo que los directivos, o no sé qué sean, yo creo que son de una alta, alta gerencia, le preguntaron y le pidieron que les contara un chiste, y él contó sobre la pelea de palabras entre una fresa y un chile jalapeño, que él decía, bueno, él dijo una cosa muy fea refiriéndose a la mamá de la fresa, que ustedes ya saben qué es, y ella respondió la tuya en vinagre, y pues nadie de los que estaban en la reunión le causó gracia. ¿Por qué? Porque no tenía todavía como tal un contexto ni cómo era que iba a salir o en qué parte del chiste iba a salir. Y al momento de contar todo toda esta historia de cómo fue que creó la historia la historia del chiste de las frutas, sí, incluyó ese chiste. Él dice en ese entonces que no iba a ser incluido porque no le dio gracia a las primeras personas que lo escucharon. Pero cuando él lo contó ya en su presentación en un teatro de no sé dónde, todas las personas se rieron de ese mismo chiste. Entonces, acoplándolo a lo que estamos viendo, le dio la coherencia necesaria, le dio el énfasis, le dio la adecuación y el lugar en donde iba a ir ese chiste para que pudiera causar gracia y no se quedara como un chiste malo. Ándale, exactamente, porque ahí es donde tu texto, sí, o sea, si lo tienes, lo llevas escrito, ¿no? Puedes llevar tu, tu chiste, ¿no? Como el Joker en una libreta de chistes, puedes llevar tu chiste escrito, ¿no? Pero no le va a causar gracia a nadie. Sí, hay algunos chistes que causan gracia sin necesidad de que alguien los cuente, pero hay otros que necesitan todavía un poquito más de ánimo para, ¿no? Un chiste así escrito, si tú lo leyeras, tendría otro resultado, ¿no? A diferencia de que cuando alguien te lo cuenta. Con este comediante, pues ya prácticamente sabes que de alguna manera inconsciente, si tú vas a un show de él, sabes que te tienes que reír, ¿no? O sea, tú vas, primero que nada pagas un boleto para irte a divertir, pagas un boleto porque sabes que la persona es buena contando la comedia y que tú tienes un gusto por el tipo de comedia que él tiene. Sí, así que dentro de tu congruencia y coherencia personal no cabe el que no te rías. O sea, ya es como si supieras que te vas a ir a reír nada más porque él dijo buenas tardes, ¿no? Entonces, porque es la persona. Sí, entonces dentro de ese mismo, con ese mismo sentido, sí, él también, hay veces en sus monólogos, Franco Escamilla, que se vale, él, no sé si a propósito, es probable que sea a propósito, porque luego lo llega a expresar también, se vale de, o sea, se apoya en la idea que ya traen las personas de me voy a reír,
para decir un chiste sin mucho sentido, ¿no? A veces los cuenta y les dice, ay, no, pues, ¿cómo se ríen de eso, no? O algo, ¿no? Hace un comentario también irónico, gracioso, respecto a su propia comedia, ¿no? Y esto hace que tenga, pues precisamente, ¿no? Que se adecue, que se amolde casi automáticamente. No así cuando llevas algo por escrito. Y cuando llevas algo por escrito, la adecuación tiene que ser detallada y depende mucho del contexto, como dijimos, ¿no? Depende mucho de tu audiencia, como decíamos en el tema pasado. Depende mucho hacia quién va dirigida, ¿no? No vas a agarrar y contarle un chiste a este, a contarle un chiste a la persona que te va a contratar, ¿no? O vas a contarle un chiste a tus trabajadores, ¿no? Miren, les voy a recomendar también, hay un divulgador científico que no es cómico, pero la forma en que habla podría hacerse cómica. Él es peruano y vive en Europa. Se llama Aldo, no, el robot de Platón. ¿Sale? El canal se llama El Robot de Platón. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya visto este canal. ¿Sale? Sí, profe, en las noches a las 4 de la mañana, ¿Mandé? los fines de semana. ¿Cómo? Que sí he visto ese canal los fines de semana a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Ah, caray. Bueno, él tiene un video muy particular donde platica el peor día, el peor día de su vida o algo así, el peor día de tu vida. Algo te platica. Y dice que, pues, pensando en las personas que le han platicado sobre cosas así, ay no, eso no. El robot de Platón, qué tan fuerte es la... Bueno, se los voy a buscar y se los mando, porque aquí ya aparecen cosas raras, por eso no me gusta el YouTube. Digo, por eso no me gusta el Google. ¿Sale? Peor día. Día. Vamos a ver si no aparece ninguna cosa que no se deba. Mi vida antes de YouTube, el meteorito que mató a los dinosaurios. Bueno, tiene una forma de contar bastante graciosa. Y en este video, ¿sí? Si no lo encuentro, si no lo encuentro ahorita, me acuerdo de mandárselos. Te platica sobre el día, o sea, el día en que le fue más mal en su vida y por qué. Porque cometió un error en su trabajo mientras le enviaba un correo a un compañero de trabajo, se equivoca y este correo que tenía un comentario, pues, en el sentido para hacer reír, lo envía al resto de la compañía, a todos los correos de la compañía en la que estaba trabajando, ¿sale? Entraría con el sentido, ¿no? Pero obviamente no te va a sonar igual, ¿no? Y esto lo platico porque sabemos que las personas que se dedican a esto del YouTube, ¿sí? No solamente llegan, prenden la cámara y empiezan a hablar, ¿sí? Muchos de ellos también te presentan los detalles, ¿no? Te llegan a presentar en sus mismos videos los detalles que hacen o lo que hacen previo a grabar un video, ¿no? Te dicen, no, pues primero armamos o ya hay tutoriales, ¿no? Para eso, primero ármate una estructura de lo que vas a hablar, busca un tema, ¿no? Ve por dónde vas a empezar, cómo vas a seguir y cómo vas a terminar. O sea, esto que tenemos sobre la redacción cobra sentido y cobra congruencia, ¿sí? También en estos contextos, ¿sí? También en el contexto del hablar sobre ¿cómo se llama? Del hablar de temas grabados en video, ¿sí? Las personas que se dedican a esto normalmente tienen detrás un montón de anotaciones en las que se van guiando, ¿sale? Y por eso es también que de repente tú ves que van haciendo cortes y continuaciones, se notan los cortes que hacen entre frases, entre párrafos, entre expresiones, en la edición de sus propios videos, ¿sí? Entonces, la redacción es importante, ¿no? La redacción es importante por eso, porque es la base es la base de muchos elementos de la comunicación humana, no de toda comunicación humana, ¿no? Para la comunicación humana tenemos el lenguaje como tal, ¿sí? Pero
la redacción es importante como apoyo, ¿no? Como apoyo a ese contexto ese contexto comunicativo en el cual tú puedes tratar de expresar en determinado momento cosas, ¿no? Y además que queden plasmadas para siempre, como veíamos al principio. Bueno, no aparece, no lo encuentro, ¿no? Debe de ser un video ya muy viejito, pero por aquí debe de andar. Por aquí debe de andar. Se puede deformar el sol. Ah, a lo mejor es en el otro canal que tiene. Bueno, sale. Vámonos con lo que sigue. Entonces, estábamos viendo la adecuación, ya pasábamos a la coherencia y empezábamos a hablar de los mecanismos de coherencia, ¿sí? Ahora, tenemos aquí coherencia. O sea, le decíamos que la coherencia como tal es la propiedad que permite percibir el texto como una unidad, ¿sí? Es decir, por eso en los videos que estamos mencionando hacen esas ediciones y esos cortes, porque tratan de que lo que se dice se conecte con lo anterior, a pesar de que haya risas, errores, saltos, ¿sí? Nosotros vemos todo como una sola unidad, ¿sí? En el audio video, pero también en la lectura hacemos lo mismo cuando hacemos correcciones. En la lectura y escritura hacemos lo mismo cuando hacemos correcciones. No es una propiedad intrínseca de los textos, sino una propiedad del proceso de producción del texto. Depende de la situación de la comunicación. Lo que decíamos del contexto. Va. Ahora, es una condición imprescindible para construir bien un texto, porque la comprensión global del texto depende del grado de coherencia que tenga. Y esto lo veíamos en el texto de la clase pasada, donde les ponía yo las flechitas, ¿no? Donde leíamos el texto de la piñata de Navidad de Christopher, que nos platicaba con un solo sentido lógico, con un solo sentido de desarrollo lineal, ¿sale? Varios eventos que se conectaban entre sí. ¿Alguien prendió el micrófono? Escuché un ruido. Bueno, quién sabe. De la misma manera les digo, bueno, haciendo un paréntesis a otro, si ustedes me quieren decir algo, me pueden mandar mensaje por el chat, y cuando yo les quiero decir algo, a veces para no mencionarlo para no interrumpir a los demás compañeros cuando están hablando, por ejemplo, les mando mensajes por el chat, así que también manténganse a veces atentos al chat, ¿no? A veces les doy doble clic y les pongo, les pongo, por ejemplo, te tocará participar, ¿no? Te tocará participar, ¿no? Entonces ahí ya le mandé un mensaje a Rodrigo, o le podríamos poner, no has hablado nada. Otro mensaje a alguien más, ¿no? Que está anotado, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a implementar para que no exista tanto conflicto entre que me escuchen, no me entiendan. Hace un ratito una compañera le expliqué lo que quería que me contestara en su participación, y después me dijo, no le entendí nada, ¿me puede repetir? Y yo, bueno, pues se lo mandé por mensaje mejor. Por eso se los digo. Entonces, decíamos, me regreso al tema, y tenemos los mecanismos de coherencia, hablando, son la parte del mismo tema, no deben contradecirse unos enunciados con otros. Bueno, en el tema no deben contradecirse enunciados con otros. Hay que ser oportuno en lo que se dice. Dice, pero si estoy poniendo atención. Exactamente. Ándale, ese es el punto, sí. Ya nos dimos cuenta que sí está poniendo atención. Ahí a quien le mandé ese mensaje. Ok. Avanzar de forma ordenada y jerarquizada, y no introducir elementos que no tengan que ver con el tema que se está tratando. Ahora, tenemos las clases de coherencia. Estas también las habíamos revisado. Rápidamente las repasamos. Cuando la coherencia en el enunciado, cuando las palabras, ¿sale? Esto es así. Palabra más palabra, ¿vale? Más palabra, ¿vale? Esto es igual a enunciado, ¿sí? La coherencia en el enunciado funciona así. Sumamos, colocamos palabra más palabra más palabra y nos va a formar un enunciado, ¿sí? Es decir, cuando las palabras y enunciados de un enunciado superior, de un enunciado mayor, tienen sentido, ¿sale? No tendrían si se presentara alguna idea que entrase en contradicción entre sí o con el mundo al que se refieren, ¿vale? Luego, coherencia entre enunciados. Esta funciona en el sentido semejante, que es enunciado, ¿sale? Más enunciado. Incluso le puedes poner más palabra, más palabra, más enunciado, ¿no? Entonces tú puedes estar explicando un concepto y funcionaría así. Y sería un enunciado pues más amplio, un enunciado superior. Vamos a ponerle superior, ¿sale? Sería un enunciado
o enunciado más completo, ¿no? Superior más completo. ¿Sí? Vamos a borrar uno de estos enunciados para que nos alcance, el espacio. Bueno, ya metí la pata. Ok. Enunciado más palabra más enunciado también puede ser. Hay un enunciado superior más completo. Y finalmente está la coherencia global, cuando la relación que se establece entre todos los contenidos da la unidad y sentido al texto. El texto está organizado y jerarquizado. Y aquí hablamos de diferentes, y así ponemos palabras con coherencia más enunciados más enunciados completos, se cierra y vamos a ponerle, esto nos da el texto redactado. Más o menos de esta manera podríamos entender que puede funcionar, ¿no? nuestro texto, ¿sí? Entonces, esa sería la coherencia global. Y todas, también, otra cosa que tiene que seguir la coherencia siempre es que debe de seguir la línea del sentido, ¿sale? Y hay un detalle aquí. Imaginen esto que tenemos acá, ¿no? Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo diferente. Frase más frase igual a texto. Vamos a ponerle igual a texto, ¿vale? Tenemos 3 frases para formar un texto, enunciados como tú gustes y mandes llamarles, ¿sale? Un montón de frases arman un texto. Y normalmente tenemos la coherencia lineal que nos lleva a la idea general, pero también tenemos que pensar en que una frase puede saltarse a otra. Esta frase tendría que regresar, ¿vale? Tendría que regresar a la primera para continuar en esta y terminar en la frase final. Es posible hacerlo, porque dentro del texto argumentativo, dentro del texto que explica los diferentes conceptos que puedan existir, o en el texto que armas en el texto narrativo, en el texto que armas para contar una historia, ¿vale? Puedes empezar por un punto y regresarte. Dice completos, sí, gracias. Dice completos. Es que a veces se me van las letras al escribir. Y entonces, aquí ponemos, gracias, completos. Gracias, Kelly. Ya. Ok. Entonces, es posible también armarlo así, siempre que hagamos énfasis en respetar, ¿sale? La línea de inicio, desarrollo y cierre. O sea, puedes ir del inicio, saltarte a una parte del desarrollo, devolverte un momento y regresar a esa misma parte o adelantar. Pero nunca puedes empezar de atrás para adelante, o sea, de lo último a lo primero, ¿sale? Es lo único que no puedes hacer dentro de la coherencia, ¿sí? Hay una forma de redacción que sí se puede, que es la que inicia, por ejemplo, no sé si han visto la película de Megamente, creo que les había puesto el ejemplo, ¿no? Donde empieza en una parte de la historia y cuenta en retrospectiva, pero aún así la retrospectiva nos lleva hacia ese mismo punto de la historia. Es más o menos lo que les decía, ¿sale? O cómo llegué a este punto de mi vida, ¿no? ¿Por qué me vienen persiguiendo tales o cuales personas? Hay otra película que empieza así. Creo que es la de Locos por las Narices. Y la película de Sonic, profe. Ándale, también Sonic. Sí, es verdad. Sonic te cuenta así. O sea, empieza, voy a ponerlo en color amarillo, empieza por aquí, no, en azul de Sonic. Vamos a poner en color azul de Sonic, ¿no? Chihuahua, no agarra el azul. Empieza por acá y termina, vamos a ponerlo en rojo de Robotnik, y termina contando hasta llegar, pero no olvida jamás ni deja de lado la conexión que hay entre un punto y otro, ¿no? Entonces, esto también da coherencia, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Sonic hubiera empezado por donde era bebé y de repente llega a donde está compitiendo con el medidor de velocidad de su amigo, ¿qué? Lord Donna, ¿no? Sí, no es Lord Donna, sí. El policía, pues, no me acuerdo cómo se llama. Y de repente nos hablara de cómo lo empiezan a buscar, ¿no? Y luego
de cómo llegó a la Tierra, ¿no? O sea, pierde completamente el sentido, ¿no? Pierde completamente el sentido. De hecho, pierde el sentido desde que llega a la Tierra, pero eso ya es ese ya es otro aspecto. Bueno, es que todos tienen que desenvolverse en la Tierra, ¿no? En el universo de Super Smash Bros., ¿verdad? Con Detective Pikachu, Sonic, ya va a salir la película de Kirby y la de otros personajes. Bueno, ya me viajé, ya no tiene coherencia mi texto, mi explicación, sale. Ahora, otras características de la coherencia, ¿sí? Tiene que tener orden en las ideas expuestas respetando algunas estructuras, bueno, alguna estructura, perdón, presentación, nudo y desenlace. Esta nuevamente aparece, ¿no? Nuevamente tenemos aquí el inicio, desarrollo y cierre, presentación, nudo y desenlace, bueno, algo de lo primero a lo medio y a lo final, ¿sale? Esto es importante que exista en toda coherencia, lo veíamos desde el tema anterior. En los textos, miren, tiene un error aquí, los textos narrativos, por ejemplo, tesis, argumentos y conclusión, ¿sí? Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Se maneja de la misma idea. Si yo les pregunto en su examen o en algún examen, dime un sinónimo o selecciona el sinónimo de presentación, nudo, desenlace, y yo te pongo inicio, desarrollo y cierre, o te pongo tesis, argumento y conclusión, tendrías que seleccionarlo porque estamos hablando de lo mismo, ¿vale? En estos, el tesis, argumento y conclusión es, la única diferencia es que estamos hablando del tipo de texto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un texto argumentativo, ¿sale? En un texto narrativo es presentación, nudo y desenlace. En un texto académico es inicio, desarrollo y cierre. Bueno, luego, presencia de un hilo conducto, es decir, un tema o subtema común. Bueno, ese hilo o conducto es la flechita que ya les había dibujado. Tiene que tener un sentido que vaya conectándose en diferentes partes hacia el mismo punto. Y luego los recursos propios de la cohesión contribuyen a la coherencia del texto. Es decir, la coherencia y la cohesión no son elementos diferentes. Bueno, sí son, pero van de la mano. Son elementos diferentes más bien, pero van de la mano, porque si existe coherencia, normalmente va a existir cohesión, y si existe cohesión, normalmente es porque existió coherencia, ¿sí? Aunque uno va después del otro en esta explicación, pero ambos van juntos con pegados, ¿no? Ok, ahora, errores que afectan el grado de coherencia en el texto. Hay varios errores que nosotros podemos cometer. Entre ellos vamos a mencionar estos, ¿sale? La ausencia de un guión o falta de planificación del texto que se manifiesta en, bueno, ahorita, la ausencia del guión. Esto también es importante con base en lo que decíamos. Les dije hace ratito, ¿no? Los youtubers tienen un guión. No les dije la palabra, pero esto es lo que hacen los youtubers. Preparan un guión de lo que van a hablar y por encima de ese guión preparan una serie, un listado de temáticas, ¿sale? Sobre las cuales pueden, sobre las cuales más bien tienen que tener un sentido de coherencia y cohesión con el resto de las temáticas de lo que trata el canal. Y es por eso que algunos de estos personajes lo que hacen es, miren acá por ejemplo, le vamos a dar en canales, lo que hacen es, con un canal hablan de cierto cierto tipo de temas, y por ejemplo aquí, si se fijan, este robot de Colón es otro canal del mismo autor, del mismo personaje, Aldo Bartra, que habla de otros temas, pero más científicos, más evolutivos, por ejemplo. Y luego que es el canal de Robotitus, que es de la misma persona, ¿sale? Y ahí cuenta otros, hace otros videos más, ¿cómo explicarlo? Más pequeños, pero sin tanto argumento, con más explicación teórica. O sea, se va a lo concreto, pero con su particular modo de expresarse, con su particular modo de hablar, ¿no? Entonces, sí hay estos, bueno, estamos hablando aquí de el guión, ¿no? Que debe tener coherencia, ¿no? Entonces, cada uno de estos canales debería de tener coherencia y cohesión respecto a la temática que aborda. Ajá. Bueno. Luego tenemos, esta se manifiesta en falta de jerarquía de hechos o ideas. ¿Qué voy a presentar primero? ¿Qué voy a presentar después? ¿Sí? Normalmente, cuando desarrollas un texto, pues tú piensas en lo que vas a plantear,
¿sí? Si regreso al ejemplo del texto de la piñata, seguramente Christopher es muy probable que haya pensado, que haya recordado ese evento y haya comenzado por cómo empezó, en donde comenzó. ¿Sí? Y eso le da una jerarquía de orden temporal, una jerarquía de espacio-tiempo sobre la cual se apoya temporal, sobre la cual se apoya el resto del texto. Esa es la jerarquía. Tú quieres hablar de, por ejemplo, las cosas que más te gustan. Bueno, pues la jerarquía ya no sería temporal. Si tú quieres hablar de las cosas que te gustan, sería una jerarquía, a lo mejor podemos nombrarla como personal, ¿no? Una jerarquía personal o de gusto personal. Esta variable, ¿sí? Como alguna vez mencionábamos, la palabrita, esta variable depende de precisamente, ahí no lo tenemos acá, pero depende de la idea principal que guíe tu texto, ¿vale? Si no existe, pues entonces vas a hablar de repente de lo que pasó en un tiempo, luego vas a hablar de si te gusta, luego vas a hablar de qué opina tu novia, luego vas a hablar de qué opina tu amigo, luego vas a regresar te vas a ir hacia adelante en el tiempo porque algo pasó con ese amigo y luego te vas a regresar, sí, o sea, no vas a tener, vas a ir perdiendo la coherencia y el sentido. La coherencia de alguna manera es ese sentido lógico del texto, ¿vale? Aunque lógico parecería algo muy normal, ¿sí? No necesariamente lo es. No le puse acento, ya se lo puse. Ok, ahora, también se manifiesta cuando hay desorganización que viene de la mano con lo que estábamos explicando y hay una reiteración. De repente puedes hablar de una cosa y luego puedes volver a repetir la misma, como yo cuando les explico algo, a veces repito 2 o 3 veces lo mismo con diferentes palabras, aunque esas diferentes palabras hacen que algunos de ustedes pudieran no sentir o no tomar tanto en cuenta la repetición, porque precisamente la repetición se hace con cierto énfasis, la repetición se hace con cierta intención y también podrían llegar a entenderlo, digo, a lo mejor también podrían llegar a entenderlo como esa búsqueda por la claridad, ¿sale? Y la concreción en la explicación, ¿sí? No sería lo mismo o no sería, no consideraríamos lo mismo en este ejemplo de mis explicaciones si yo escribiera o te tuviera que hacer una redacción de todo lo que estamos hablando, ¿no? Si tuviera que hacer una redacción, se vería mal que yo repitiera varias veces lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en una redacción, en un texto escrito, automáticamente tú puedes regresar a las líneas anteriores y releer para comprender nuevamente la idea. Bueno, eso hablando de la reiteración. Finalmente, también tenemos la puntuación incorrecta, ¿sale? Se me va el aire, perdón. Con los errores que afectan al grado de coherencia, o sea, por ejemplo, decía por ahí, veía yo un ejemplo que decía, vamos a comer niños, ¿no? Así, esto, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le pongo, en vez de eso, le ponemos así? ¿No? O tan simple, ¿no? Con esto cambia el sentido. Ahí dónde va. ¿Sí? ¿Alguien me podría explicar qué sentido obtiene o pierde cada uno de estos enunciados? Les recuerdo, estamos En la primera les dice a los niños que ya van a comer. En la segunda dice que van a comer niños. Y en la segunda hace como una pregunta a los niños. exacto, ¿no? En una invitas a comer
En el segundo dices que vas a ser un caníbal de niños. Y en la última haces una pregunta, no haces una invitación. La primera es más, ¿cómo se dice? Imperativa. ¿Sale? Vamos a comer, niños. Estás diciendo lo que se va a hacer. La de abajo es interrogativa. ¿Sale? Y la de en medio sería afirmativa, simplemente. ¿Sí? Entonces, y todas con una expresión emotiva. ¿Sí? Una expresión emotiva que es, vamos a comer, niños, vamos a comer, niños, vamos a comer, niños. Y la última, pues la expresión está al final, vamos a comer, niños, vamos a comer, oigan, niños, vamos a comer, niños. Y entonces cambia, ¿no? Hasta para pronunciarlo lleva cierto detalle, ¿no? En la pronunciación. Si no lo pronuncias bien, te das cuenta, lo tienes que repetir. Si se fijaron, en la última tuve que volver a repetirlo, ¿no? Vamos a comer, niños, ¿no? Más se pronunciaría de esa manera. Pero esto, si tú lo escribes y te encuentras con estas palabritas mal puntuadas dentro del texto, ¿sí? Puede que dé un sentido completamente diferente, ¿no? Y entonces y entonces yo llamé y les dije, vamos a comer, niños, ¿vale? Y entonces el ogro habló y con su voz penetrante llamó a todos y dijo, vamos a comer, niños. O el ogro habló y con su voz penetrante llamó a todos y dijo, vamos a comer, niños, ¿no? O sea, piensas mal del ogro, ¿no? Cuando en realidad pues estaba llamándole a sus propios niños a comer. Bueno, eso le pasó a Shrek. Ok. ¿Sí? Leyeron sus textos mal. Sale. Ahora, otro sería la contradicción o la incomprensión de los datos. ¿Sí? La incomprensión de los datos, lo que afecta al grado de coherencia de un texto. La contradicción nos lleva a pensar en que primero hacemos una afirmación y luego hacemos una negación. O primero hacemos una afirmación y luego hacemos una pregunta. ¿Sale? No podemos afirmar y negar. No podemos preguntar y aseverar. ¿Sale? Tiene que tener cierto sentido, va de la mano con la puntuación incorrecta en la redacción. Entonces tenemos que leer y escuchar. Por esto es que les decía yo que en la primera parte de nuestra redacción es la redacción como tal, luego viene la lectura, ¿sale? La lectura personal, ¿sale? Y luego viene la lectura, ¿cómo le diríamos? La lectura de repaso, ¿no? O en voz alta. No de repaso, la lectura en voz alta y finalmente la lectura externa. Si tú le das tu texto a una persona, ¿sale? Y esa persona lee para ti tu propio texto, vas a entender cosas diferentes que si solamente redactas y ya. Precisamente por esto es que todos sus maestros en todas sus materias se van a dar cuenta si hicieron la tarea como debía de ser, si hicieron la tarea a tiempo, que sería aquí, ¿sí? Cuando ellos lo leen, o si nada más la hicieron antes de la clase. Hay algunos que tienen la habilidad para redactar y pasarse, ¿no? Pasarse por acá los puntos. Pero si es una cuestión técnica, si a ustedes les dicen redacta una, ¿qué será? Redacta una presentación, un oficio, no sé qué hacen en derecho, se me va la palabra, no recuerdo qué hacen en derecho, ¿no? Pero algún ejercicio que argumente alguna ley, ¿sale? Y tú quieres llegar a redactarlo a la mera hora o sea, unos minutos antes de la clase, te va a pasar esto. Es obvio, va a ser obvio que tu maestro se dé cuenta porque vas a quedar aquí y es muy probable que eso vaya a afectar al grado de coherencia porque no estás haciendo una relectura, ¿sí? Entonces, si tu maestro se dio cuenta, créele, es posible darse cuenta, ¿sí? Y más si llegas con el señor juez y le quieres presentar una cosa así, pues ahí sí te vas a ver en gran conflicto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Borro estos dibujos. Y luego tenemos otra parte que nos habla sobre el efecto en el grado de coherencia, que es las relaciones textuales incorrectas, forzadas o inexistentes, en donde quieres meter cosas que no van, ¿no?
Hay veces que tú quieres escribir detalles que no debes de escribir o que vuelves a, ya decíamos aquí la reiteración, ¿no? Hay veces que tienes que, escribes detalles que no deberían de ir, ¿no? Es como, esto se los voy a poner con un sinónimo coloquial que sería cuando te viajas, ¿vale? Estas de acá es cuando te viajas en tu texto, ¿sí? Cuando empiezas a hablar de una cosa, terminas hablando de otra, ¿sale? Sí, cuando empiezas a hablar de una cosa, sigues hablando con otra y terminas hablando de una completamente diferente, ¿sí? Entonces forzas que exista algo que no puede existir, ¿vale? Dices, ¿este de qué está hablando? No, ¿sí? Entonces, va por ahí. Luego, la confusión por problemas sintácticos, de sintaxis, de escritura, como lo que veíamos del vamos a comer niños, ese ejemplo también entra aquí, porque la sintaxis implica la forma de redactar. Como lo que me corrigió Kelly hace un momento, ¿no? Cuando yo escribo rápido, me como las letras y las... O sea, aquí por ejemplo no hay puntuación, me falta la I, las letras I, las... Y sería y volteo las palabras. Ahí sí me salió, ¿sale? Pero entonces, a veces me ocurre así, y estoy hablando de la escritura en teclado, ¿no? Pero también esto puede existir en la escritura por escrito, ya sea por problemas de aprendizaje, o sea, como una disgrafia que no identificas, por ejemplo, entre la B y la D, y la P y la B y la D, ¿sale? O algún otro problema de escritura, ¿no? Como que te cueste trabajo redactar una palabra tras otra o el cómo se redacta bien, ¿no? Hay personas, para esto, que confunden la P con la B, ¿vale? Porque una lleva el palito hacia arriba y otra hacia abajo, o la B con la D, porque van volteadas, ¿vale? ¿Sí? O la P con la Q, porque en algunas ocasiones, pues también porque van volteadas, ¿sale? Y entonces hay quien te podría escribir así, ¿no? Buen berro, ¿no? ¿Por qué? Porque confunden una con otra. Y sería buen perro. Buen berro. ¿A ti te parece? Sí, pero eso es un problema sintáctico. Ese sería un problema sintáctico en tu redacción. ¿Sale? Entonces tendríamos que poner atención. Si esto ocurre, ya son problemas de aprendizaje. Pero eso ya es una historia completamente aparte que no les doy clase a ustedes, sino a sus compañeras de pedagogía. Ok. Bueno, no, es que sería de meterse en demasiados detalles. Ahora sí. Siguiente punto. Ajá, la cohesión. Es la propiedad que... No. De nuevo, nuevamente una idea de cohesión sería, es la propiedad que nos permite entonces organizar las ideas contenidas en las oraciones y los párrafos de un texto en una secuencia, aquí está la palabra, lógica, ordenada, razonable y fácil de entender, reduciendo las repeticiones y punto, procurando introducir atractivo. Se me coló este punto, perdón. ¿Sale? Entonces, este último detalle no lo habíamos mencionado. Vamos a introducir atractivo. O sea, si tú escribes con coherencia y cohesión, ya estamos con la coherencia, permítanme un regreso. Si tú escribes con coherencia y cohesión, además de todo, vas a hacer que tu texto sea llamativo, ¿sale? Vas a hacer que tu texto guste, agrade, ¿sí? Si tú no escribes con coherencia cuando le estás escribiendo la carta a la persona que te va a dar trabajo, si tú no escribes con cohesión, en cuanto empiece a leer el primer párrafo la va a botar, la va a dejar de lado. De hecho, los reclutadores en las empresas no leen tus cartas, no las leemos. Yo fui alguna vez reclutador, yo no leía las cartas esas, yo leía el primer párrafo y el de los últimos párrafos. Y si me parecía interesante lo que decía, basado en lo que estábamos buscando, leía yo todo lo demás. Si no, lo haces para allá, le dedicas, y hay estadísticas de esto, le dedicas alrededor de 1 minuto a ver los currículums y cartas de presentación. Entonces, si tú tienes 1 minuto para cada persona, ¿de verdad creen que en la lógica un reclutador se va a preocupar por estar leyendo una carta de 3 cuartillas acerca de ti y luego leer un currículum de otras 3 cuartillas y luego revisar un montón de papeles a ver si concuerdan con el currículum? Si tú le mandas todo un engargolado así a tu reclutador, mira, créeme que no vas a quedarte con el trabajo. A menos que lo que estén buscando sea efectivamente esa calidad, es raro que te vayas a quedar con el trabajo, ¿vale?
Porque precisamente nadie, o sea, tienen poco tiempo y tiene que ser atractivo, tiene que llamar la atención. Es casi como si dijeras, pues tienes que subrayar o poner en negrita las palabras clave. Eso también te ayudaría, aunque se vea mal, al menos en ese contexto. ¿Sale? La cohesión, entonces, ya pasando a la cohesión, porque ya estábamos con esta, es una de las formas en las que se manifiesta la coherencia. Lo que decíamos hace rato, están conectadas. Se exterioriza lingüísticamente por medio de la cohesión. O sea, la coherencia se exterioriza a través de la cohesión. ¿Vale? Cuando tú eres capaz de unir congruentemente, coherentemente las palabras y darles coherencia, estás redactando y hablando de manera correcta. ¿Vale? Los mecanismos de cohesión son todas aquellas, antes de explicarlos, son todas aquellas palabras que cumplen con la función de conectar ideas, ¿vale? Nada más. Y es un mecanismo de cohesión, pueden ser, es otro mecanismo de cohesión, o sea, aquí hay mecanismos de cohesión dentro de la explicación de los mecanismos de cohesión. Por lo tanto, son metamecanismos de cohesión. Esto es un mecanismo de cohesión, esto es un mecanismo de cohesión, esto es otro, este es otro, ¿sale? Este con este es otro, este es otro, ¿sale? Este es otro, esto es otro, para vincular relaciones, este es otro y este es otro. Todos esos que marqué son parte de los mismos mecanismos de cohesión, porque si quitáramos todos ellos, vamos a hacer el ejercicio rápido, si quitamos todos estos, no se entendería lo mismo automáticamente. ¿Sale? Vamos a quitarlos y vamos a ver. Perdería incluso el atractivo, como dice ahí arriba. ¿Vale? Y dice, procedimientos cohesión textual. Para vincular oraciones, párrafos, mecanismos de cohesión. Los mecanismos de cohesión, procedimientos lingüísticos, las relaciones existentes, las distintas secuencias texto. Los mecanismos de cohesión, los conectores, marcadores discursivos, la repetición, elipsis. Semánticos o sintáctico, textuales. ¿Notan la diferencia? ¿Sí? Entonces, eso es la cohesión. Eso es la cohesión. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Vamos bien o me regreso? Bueno, me mandan por el chat si vamos bien o me regreso. Dice, regrésese. Pero regreses a la primaria, profe, porque eso ya lo vimos. Ok. Entonces, cambia el sentido completamente de la oración. Sale. De las oraciones, del texto. Ahora, conectores o marcadores discursivos. Vamos bien, dice Kelly. Gracias, Kelly. Dentro de la cohesión tenemos estos conectores, decíamos, pueden ser semánticos, estamos hablando de conectores o marcadores discursivos, son los primeros mecanismos que vamos a revisar. Los que tenemos acá, para que no nos perdamos, ¿vale? Los mecanismos son estos. Primero, punto número 1, conectores y marcadores. Ahorita también vamos a ver repetición y después vamos a ver las elipsis y otros más. ¿Sí? Entonces, ahora sí, conectores y marcadores discursivos, dice, los marcadores discursivos son palabras o locuciones. Bueno, locuciones, sinónimo de palabra. ¿Vale? Que sirven para expresar o hacer visibles las conexiones establecidas por el emisor entre dos ideas. A ver. Esto dice que van a expresar o hacer visibles las conexiones, ¿sale? Pueden ser de tres clases. Los que establecen relaciones de tipo lógico entre dos partes del texto, relaciones de causa, consecuencia y contradicción, ¿sale? Los que hacen visibles relaciones de tipo argumentativo, ¿sale? ¿Sale? Donde se introduce un nuevo argumento a favor o en contra de una determinada idea, y los que sirven para organizar y estructurar el texto, ordenarlo, secuenciarlo, mantener, introducir o retomar temas. Ahora, hay muchos de estos, pero quisiera, a ver, ¿alguno de ustedes podría encontrar una palabra, pues, por eso estamos hablando de palabras o locuciones, una palabra
que establezca una relación de tipo lógico entre dos partes del texto. Y les pongo. Sí, vamos a poner acá. Vamos a poner aquí arriba. Dico, me equivoqué. Hizo. Vamos a encima de esta por acá. Y hizo no es con S. Vamos a dibujar un texto en color blanco. ¿Ya tienen la palabra? Ahí está. Aunque se corten mucho, ¿no? A ver. Christopher, ¿qué palabra debería de ir en el primer espacio? Christopher, despierte. Si no me puede contestar, póngamelo por el chat. O a ver, ¿quién? Cualquiera, ¿no? Jaime. Yo, profe, pero que me puede repetir, por favor. Sí, claro, Kelly. ¿Qué palabra debe de ir en el primer espacio de este texto? En. ¿En? Ajá. Vamos a ver si es cierto. En. Suena coherente, cohesionante. El cielo estaba, el sol salió muy brillante, en el cielo estaba despejado. Profe, Sí, profe. Sí. para mí sería la I, perdón, I, Y brillante suena y el mejor. calor y el cielo. Ándale, exactamente. El sol salió muy brillante y el cielo estaba despejado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la palabra en, Kelly, y para todos, no da un conector de tipo lógico. Solamente hay 4 conectores de tipo lógico. Esto ya lo habíamos visto algunos de nosotros. Kelly creo que, bueno, no sé, que es el I, que es la conjunción, es el O, que es la disyunción, que es el sí, entonces, y el no, la negación. ¿Sale? Cualquiera de esos son las relaciones de tipo lógico. Es la lógica formal, la lógica aristotélica. ¿Sale? Entonces, cualquiera de estos te permite armar una conexión de tipo lógico. Por eso el en suena diferente, no cobra el mismo sentido. Por lo tanto, ¿qué palabra creen ustedes, Javier, o qué palabra creen ustedes, Javier, Jaime, a lo mejor si todavía me escuchó, que debería de ir en el siguiente espacio? También podría ser la I, ¿no? También podría ser la I, pero hay otra. Pero sería muy repetitivo, ¿no, profe? Ajá, ahí ya, Podría ser entonces. ándale. Entonces, ahí ya apelaríamos ¿cómo se llama? A la coherencia y a la adecuación, ¿sale? Al ser repetitivo ya no habría completamente adecuación, ¿sale? Por lo tanto, podríamos poner en una, el sol salió muy brillante y el cielo estaba despejado, y en la segunda, pues colocar la palabra entonces, ese día hizo mucho calor, ¿vale? Ese día hizo mucho calor, ¿sí? Entonces, esto es una, ¿cómo se llama? Es relación de tipo lógica entre dos partes del texto, ¿sale? Si pones algún otro, no estaríamos hablando de lógica, ¿sí? Y el ejemplo es muy sencillo, ¿no? Cuando mencionó Kelly la palabra en, cambia completamente. Si ponemos aquí, el sol salió muy brillante en el cielo,
Hasta donde dice en el cielo, sí, sí cabe. Si quisiéramos poner la palabra Profe. que dijo Kelly, ajá, Pero no saldría en el cielo. el sol salió muy brillante en el cielo, ajá, Ujú, si no, tendríamos, no saldría en el cielo. ajá, aunque aquí también tendrías, por ejemplo, que poner una coma, por ejemplo, y cambiar exactamente lo que tú estás diciendo. El sol, y a lo mejor poner estaba muy brillante en el cielo, coma, estaba despejado, coma. Entonces ese día hizo mucho calor. Pues ahí sí te la compro, ¿no? Ahí todavía cabe un poquito más, ay, ya le moví. Bueno, ya entendimos qué es eso. Cabe un poquito más la adecuación, coherencia y cohesión, ¿sí? Así de sencillo. Y dentro de las relaciones de tipo lógica, hablamos específicamente de la lógica, no hablamos de otra cosa, con eso lo simplificamos, ¿vale? Ok, ahora, los que hacen visibles relaciones de tipo argumentativo, se introduce un nuevo argumento a favor o en contra de una determinada idea. Aquí es donde tienes, no lo voy a escribir, la idea 1, ¿sale? Y debes de conectarlo con la idea número 2. A ver, un ejemplo sería de tipo argumentativo. La Ley Federal del Trabajo establece que después de 30 días de que un trabajador ha permanecido laborando en la empresa, y ahora viene la segunda, ya no hay una razón por la cual se le pueda despedir aunque haya presentado una falsedad en la documentación que avale su capacitación o su capacidad laboral. Así va, así dice la ley. Estoy dando dos argumentos. ¿Vale? La primera, después de 30 días de que un trabajador ya estuvo trabajando contigo sin que le cacharas que sus documentos eran falsos, que te dijo, soy técnico ¿qué será? En máquinas de costura, porque es una textilera, ¿sale? Y ya te reparó la máquina de costura, o tú no te diste cuenta que no era técnico en realidad, si tú te das cuenta después de 30 días ya no lo puedes correr por eso. ¿Sí? Tú, si causa un error, causa algunas, tú sí puedes, pero por ley no puedes despedirlo por haberte mentido, ¿vale? Entonces, aquí hay dos relaciones, ¿sí? El primero, da una idea, introduces una idea y luego das un argumento, ya sea a favor o en contra de la primera idea, ¿sale? En este sentido, el ejemplo, y luego tenemos el último ejemplo, los que sirven para organizar y estructurar el texto, ordenarlo secuencialmente, mantener, introducir, retomar ideas. Esto viene con el inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué será? Los gatos son mamíferos, ¿no? Todos los mamíferos toman leche de su mamá. Cuando un gato está, cuando un gato está tomando leche, amasa el pecho materno y ronronea, ¿vale? Para sentir ese apego que implica el hecho de, pues, alimentarse de su madre, ¿no? Entonces, damos acá una idea, la ordenamos secuencialmente, metemos otras ideas y retomamos el hecho de el amamantado que se planteó al principio, ¿sale? Aunque con otras palabras. Entonces, ahí vienen varios conectores. Si los gatos toman leche y cuando toman leche ronronean, que son de tipo lógico, pero que también cumplen la otra función, ¿de acuerdo? Pueden cumplir varias funciones, no nada más tienen que tener una en particular. Los conectores también pueden cumplir varias funciones. Bueno, con esta diapositiva nos vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, a ver si podemos hacer estas dos rápidamente. Dice, porque ya son 12:46, ya se va a acabar la clase. Luego tenemos la cohesión. Existen relaciones lógicas, las que son causa, obviamente hacia un efecto, causa-efecto, donde nos dice una idea, luego decimos ¿por qué? ¿Vale? La idea, esto ocurre porque, sí, por eso que dije, puesto que se planteó esa idea, ya que mencionamos lo anterior y dado que
nos encontramos, dado que se entendió tal o cual cosa, o sea, esto nos dice, primero hay una idea inicial, y luego viene el conector que nos lleva a la otra idea, o a la otra parte del texto, ¿vale? Fácil, difícil. Luego, consecuencia, de la idea, de esta idea va a ocurrir la siguiente. Entonces pasa aquí. De esto, por lo tanto, ¿sí? De ahí que esto. De esto, por lo tanto, esto. De esto, de ahí que esto. De esto, de modo que esto. Es decir, nada más si tú agarras todos estos, ya no los voy a leer todos, ¿sale? ¿Sí? Nada más vamos a explicar las relaciones lógicas. La condición es, si algo ocurre, lo otro también va a ocurrir. Y la finalidad es que para que algo ocurra, debe de ocurrir lo primero. Incluso acá lo dice. Necesariamente. Por eso son lógicas. A ver, teníamos en la lógica que esto se expresaba. Si algo ocurre, ay no, esto es blanco. Si algo ocurre, debe de ocurrir. Si esto ocurre, necesariamente, si solamente si ocurre, va a ocurrir esto. La consecuencia es, en consecuencia también podría ser bidireccional, ¿sale? Y la causa normalmente es unidireccional, ¿sale? La condición, esta funciona así. Si algo ocurre, entonces va a ocurrir. Pero si entonces esto no ocurre, tampoco lo de acá va a ocurrir. Más o menos así, ¿vale? Ok, entonces lo que pasa aquí es que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros redactamos, gracias a estos conectores podemos enriquecer nuestro texto, hacerlo más grande, explicar más, darle más detalle a las ideas, ¿sí? Ampliarlas, desarrollarlas, ya dije explicar, otro sinónimo sería detallarlas, ¿sale? Y darle un sentido más claro, más coherente, más congruente e incluso más adecuado a lo que estamos buscando expresar en nuestro texto, ¿sale? O sea que si cambias estas palabritas por las que, si tú siempre dices porque, cámbiale y en algún momento ponle por eso o ponle puesto que, hasta suenas más, más ser, ¿no? Más formal, ¿no? Ya que, dado que, entre todos estos que están por acá. Vamos a hacer un ejercicio la próxima clase, ¿sí? Con sus textos de su historia personal, ¿vale? En donde van a ampliar esa historia y le van a insertar nuevos detalles, nuevas ideas, ¿sí? Pero lo vamos a hacer durante la clase. Lo que vamos a hacer es que yo la voy a escribir y ustedes me lo van a dictar, ¿vale? Le van a agregar nuevos detalles durante la clase, en los cuales usemos las relaciones lógicas. A ver si puedo dividir la pantalla para poner por un lado las relaciones lógicas, o ustedes tengan las relaciones lógicas y las argumentativas y las otras, ¿sale? Para que lo vayamos haciendo en nuestro texto. Pero bueno, eso será la próxima clase con sus diferentes textos. Hasta ahorita pues ya son las 12:50, vamos a dejarlo hasta acá porque si no luego nos tardamos bastante nada más en explicar estas tres o las otras que tenemos, ¿sí? Y ya nada más quisiera que me dijeran, por ejemplo, ¿qué entendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Con qué de todo esto nos va a servir para nuestra vida, ¿no? Pues yo diría que ha mejorado un poquito nuestro ay, ¿cómo se le dice? Nuestro léxico, nuestro diccionario de palabras, Ajá. porque, bueno, esto con lo de las relaciones lógicas y las relaciones argumentativas, pues nos dan de cierta manera a no repetir algunas palabras como estaba usted diciéndolo hace rato, o repetir por qué y luego por qué y luego por qué y luego por qué, sino darle como que un poquito más de presentación, no sonar tan repetitivo. Aparte de eso,
pues las relaciones que se establecen entre dos partes del texto, cómo conectarlas. Ajá, exactamente. Sí, y acá también hay algunos conectores que vamos a corregir. Por ejemplo, estaba yo viendo gracias Rodrigo, muchas gracias, del en cambio. Hay quien usa esta palabra, no se usa, el sin en cambio, sin en cambio, ¿sí? No se usa sin embargo, no sin en cambio, ¿vale? Entonces, también esos detalles son importantes. Ahorita en lo que estabas explicando, si te fijaste, fui resaltando algunas de los conectores que usaste. Usaste primero el por qué, luego el puesto qué, y luego, no dijiste además, dijiste aparte, pero pues es un equivalente, ¿sí? Pero precisamente lo vamos, incluso se nota como que estabas tratando de pensar qué palabras utilizar para no sonar congruentemente repetitivo dentro del mismo contexto que tú estabas explicando. Sí, ese es el punto. Exactamente, de no sonar tan repetitivo, no caer en lo mismo una y otra vez. Ujú. Y es que todos ustedes en sus diferentes carreras van a tener que redactar, a fuerza van a tener que redactar, los que están en administración, en derecho, en comercio, hasta en contabilidad van a tener que redactar, porque al final de cuentas, cuando te pidan entregar un informe de lo que sea, pues no puedes agarrar y decirle que no, pues va chido, ¿no? Va bien la empresa porque todo está saliendo bien y nada ha salido mal, ¿sí? Porque pues, porque ya tenemos más dinero, ¿no? Ah, bueno, entonces sí va bien, ¿no? Ok, sí hay que dar una expresión, ¿no? También tener esa mesura, esa medida de poder expresarnos funcionalmente. Bueno, pues con este comentario de Rodrigo nos quedamos. La próxima clase espero escuchar un poquito más de comentarios de los demás, ¿sí? Y que revisemos sus textos, por ahí están guardados. Hay algunos que creo que no me lo mandaron, pero si no lo mandaron, vuélvanlo a mandar, digo, mándenmelo. Y con esto trabajamos la siguiente clase, que es de 1 hora, por eso la voy a dejar para eso. ¿Sale? Si no hay otra cosa, pues, les dejo su foro, les dejo todavía su foro del martes y jueves, antes de que me vaya. Les mando un mensaje cuando ya estén, el foro de la clase pasada y el de esta, para que lo puedan contestar, y creo que sería todo, nada más. Si no hay otra cosa, pues pasen un buen fin de semana, cuídense, y nos estamos viendo la próxima clase, próximo martes. Sí, Gracias, profe. gracias. Buen día a todos. Y hasta Gracias, luego. buen Gracias, día. profesor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Cuídense, compañeros. bye. Adiós, bye.